Las apariciones de Jesús a distintos discípulos, hizo milagros después de resucitar. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y que es bueno que entendamos. Jesucristo siempre camina con nosotros. Dice la palabra de Dios que había dos de los discípulos que se volvían a su lugar de origen, a su pueblo, a su ciudad, porque lo que ellos habían entendido, por lo que ellos habían comprendido, que Jesucristo los iba a librar de la esclavitud de Roma. Ellos entendieron que este gran maestro y profeta, que tenía autoridad, y que ellos se maravillaron cuando vieron que él reprendió al viento y a las aguas y se aquietaron. También vieron cuando resucitó a Lázaro. Entonces ellos empezaron a, quizás dentro de ellos, algunos, no todos, pero estos dos en particular pensaban que Jesús iba a usar ese poder, esa autoridad, para derribar a los enemigos de Israel. Porque en ese tiempo estaban bajo el yugo, bajo el poder y la autoridad de Roma. Y ellos querían salir de eso. Como muchos estamos bajo la opresión del odio, de la sed de venganza. Estamos bajo un yugo de desesperación, del deseo ardiente en algunos de los corazones de que Dios haga justicia con aquellos que son injustos con nosotros. De que Dios mande fuego del cielo, mande sus ángeles para matar, para destruir a aquellos que nos arruinaron la vida. Y no hablo de que nos arruinaron cuando éramos grandes. Desde muy pequeños Satanás se encarga de arruinarnos la vida. Desde muy pequeños Satanás se encarga de torcer ese árbol que va creciendo, esa plantita. ¿Saben qué es fácil torcer una plantita cuando es chiquita? Cuando es grande, si te creció torcida, está torcida. Pero si la apuntalás bien, crece derecha. Y estos dos discípulos dicen que iban caminando a su pueblo y hablando entre ellos. Y es como que se desilusionaron de Jesús. Es como que lo que ellos planificaron o planearon en su mente, eso se tenía que haber cumplido. No lo que Dios quería, sino lo que yo quiero. Y hay muchos de nosotros que queremos que se cumpla lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. El que lo traicionó a Jesús, lo traicionó porque en su corazón estaba que Jesús iba a derrotar a los romanos, iba a destruirlos, iba a orar para que los ángeles descendieran y mataran a todos, y no quedara ninguno. Eso empezó a socavar en su corazón. Pero Jesús vino para dar buenas nuevas de salvación y para traer paz. Y quizás estos discípulos nunca entendieron de cuando Dios dijo: no es con ejército, no es con espada, no es con tu fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. Y cuando habla del Santo Espíritu no está hablando de que el Espíritu Santo va a matar a nuestros enemigos. Sí va a derrotar a los enemigos internos que tenemos. Si nosotros le dejamos
Si nosotros le entregamos, si nosotros le decimos, Señor, yo siento miedo o tengo temor de esto, dame la capacidad, dame la autoridad, dame el poder, porque tu palabra dice que el amor echa fuera el temor, y tú me amas. Eso es Cristo. Y los enemigos internos que nosotros tenemos son los miedos, las frustraciones, el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, la depresión, la duda, el temor, la incertidumbre, el caos que hay en esta vida. Algunos les tienen miedo a una arenita así. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que entender que Dios está en todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que estas dos personas iban compenetradas en su charla. Estos dos discípulos iban caminando ya para volver a su trabajo, para volver a sus quehaceres, para volver a la vida que antes tenían. Porque no habían entendido nada de lo que Cristo había predicado, no habían entendido nada de lo que Jesús había enseñado, no habían entendido nada que el reino de los cielos se ha acercado para todos nosotros, que la gloria de Dios se manifestó a través de Jesucristo, para que vos y yo hoy estemos aquí y para que haya salvación en nuestras vidas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Versículos 20 y 21. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Miren el pensamiento de estos dos. Nosotros pensábamos que Él iba a redimir ¿a quién? A Israel. ¿Por qué? ¿Redimir de qué? Porque estaban bajo el yugo, porque estaban bajo la autoridad, porque estaban bajo opresión del Imperio Romano. Y ellos pensaban y creían que Jesús iba a orar y legiones de ángeles iban a venir a destruir a los enemigos de Israel, a destruir a aquellas personas, a destruir a aquellos que se animaron a azotar y a crucificar al Maestro. ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué estás esperando de Jesús? ¿Que Él tome venganza por vos? ¿O esperás que llene tu vida, que llene tu corazón, que cambie tus pensamientos, que cambie tus ideas, que saque ese deseo de venganza, ese odio que hay, esa raíz de amargura? ¿O querés que haga justicia? Porque si vos querés que haga justicia, si nosotros vamos a Jesús y le decimos, Señor, quiero que revientes a este, porque me hizo esto y esto, ¿eh? Bueno, pero si yo tengo que hacer eso con él, con vos también tengo que hacer lo mismo, porque vos hiciste esto, esto y esto. ¿Querés justicia? Estamos todos mudos ahora, ¿eh? Porque saben, Dios conoce nuestro corazón.
Cuando aquellos vinieron a acusar a la mujer que estaba en pleno acto de adulterio, ¿qué hizo Jesús? ¿La ejecutó? ¿La maldijo? ¿O qué dijo? Aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. No quedó nadie. Aquel que se crea justo, aquel que se crea santo, aquel que se cree más santo que el otro. Y no es así. Jesús vino para traer paz y para que la tengamos en abundancia. Pero también vino para hacerte libre de la esclavitud del pecado, para hacerte libre de la esclavitud del egoísmo, la esclavitud de pensar. Veo que hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y reaccionan de la forma que reaccionan. Y saben que eso a mí no me asusta, porque yo reaccionaba de la misma forma. Yo reaccionaba con personas y no le pegaba trompada a la pared, le pegaba a la persona, ¿sí? Pero gracias que Cristo llegó a mi corazón, cambió mi vida. Y que ese es el punto, entender qué quiero de Jesús, qué pretendo, qué quiero que haga Jesús conmigo, qué es Jesucristo en mi vida, en mi corazón, qué pretende mi razonamiento de Cristo Jesús. Porque según estos dos discípulos de Jesús estaban con Él y ya como desahuciados, diciendo que no tenían esperanza, de que aquel que ellos habían puesto la esperanza, que iba a librar a Israel, iba a redimir a Israel del yugo de Roma, no pasó eso. Pero Cristo sí trae y redime nuestras vidas y nuestro corazón. ¿Amén? No sé lo que pretendés o no sé lo que querés de Cristo Jesús. Vamos al mismo capítulo 24, versículo 22 al 26. ¿Sí? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Miren qué tremendo, ¿no? Habiéndolo oído a Jesús decir que era necesario que Él padeciese, que Él muriese, pero que al tercer día iba a resucitar. Y no lo dijo una vez, sino que habló 2 o 3 o 4 veces de su muerte, de su sacrificio, de su entrega, pero también habló de que iba a resucitar. Miren qué tremendo. Los discípulos, habiendo visto el poder y la autoridad en Cristo Jesús para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar a un muerto, ellos no entendían de que Cristo tenía que pasar por ese sufrimiento, por ese dolor, para redimir no solo a Israel, sino para redimir a aquellos que necesitan de Cristo. Dice la palabra de Dios allí que Jesús le dijo que eran ¿qué? Insensatos, que no habían entendido, que no habían comprendido y que no habían entendido ni siquiera las escrituras de lo que dice la palabra de Dios, porque la escritura habla de Cristo.
Las Escrituras, la palabra de Dios, hablan de ese tiempo y de ese momento. Habla de los profetas que profetizaron que Él iba a morir de esa forma, pero que también iba a resucitar. Miren qué tremendo. No sé si hasta acá algunos no han entendido el poder y la autoridad o la magnitud de su muerte, pero también de su resurrección. Cristo resucitó. Y a veces Jesús mismo va caminando con nosotros y nos hace preguntas, porque a veces uno dice, este parece loco hablando solo en la calle. Pero Cristo habla acá, habla acá. Y no entendemos muchas cosas de las que Dios hace. Y no comprendemos muchas cosas de las que Dios nos habló. Pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Y lo que Dios habla se va a cumplir. ¿Amén? Está en su palabra. Está en su sola potestad de revelar su palabra a cada uno de nosotros en su corazón. En el libro de Isaías, lo que pasa es que después le voy a pedir que lo lean en su casa. Anótenlo y lean el capítulo 53 completo del libro de Isaías. ¿Sí? Y nosotros vamos al capítulo 24, versículo 29 de Lucas. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. Miren, si hay algo que estos dos discípulos no habían entendido de lo que Cristo habló, de lo que Jesús habló mientras estuvo con ellos, pero tenían algo en común estos discípulos, que eran buenos hospedadores. Y dice que el día ya declinaba, quiere decir que ya llegaba la noche, quiere decir que ya era tarde, y entonces dice que le pidieron, le rogaron que entrara a su casa, que Jesús entrara a su casa. Le pidieron que no siguiera hacia adelante, sino que se quedara. Eso dice la palabra de Dios. ¿Amén? Y esta es la otra pregunta. Jesús nos habla. Y Jesús está aquí. Cristo está aquí. Cristo está al lado tuyo. Y está esperando que lo invitemos a que se quede. Está esperando que lo invitemos a que entre a nuestra vida. Está esperando que... Porque dice la palabra de Dios que Él hizo como que iba un poquito más adelante. Pero estos discípulos dijeron: quédate, Señor, quédate, entra, porque es tarde. Te rogamos que pases a nuestra casa, te ruego que entres a mi vida. Te ruego, Señor, que te quedes a cenar conmigo. Jesucristo resucitó, pero está aquí. Y de la misma forma que le apareció a estos dos discípulos, de la misma forma está en este lugar. Está a tu lado. Y está en vos. ¿Lo invitás a entrar o lo dejás pasar? Le decís: Señor, quédate, o no le decís nada y lo dejás que se vaya. Le decís: Señor, quiero que entres a mi vida para que reines conforme es tu voluntad, o dejás que siga su camino. Es tu decisión. Es la tuya. Es de este momento decirle: yo, Señor, te ruego que así como estas personas recién pasaron por las aguas, como estas personas te aceptaron en su corazón, yo quiero aceptarte también. Como aquellos, Señor, que pasaron por
por el bautismo en este día, yo quiero que entres, quiero probar, quiero que entres y habites. Un día de angustia, un día de desilusión, un día. Y este es el día. Pero en ese día de dolor, de angustia, de tristeza, de desolación, de desesperación, Cristo aparece en el momento justo, en el momento preciso. Y está a la puerta. Y llama. Pero está en vos y en mí. Decirle, Señor, no te vayas, quédate. Quédate, porque se hace tarde. Este día ya terminó. Este día terminó porque tú estás en mí. Ese día de amargura, ese día de tristeza, ese día de dolor, ese día de angustia, ya pasó porque tú estás. Y si tú te quedas, es mucho mejor. Porque lo llenan todo para gloria y honra de Él. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Y mirá, Jesús está ahí, al ladito, pegadito, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que quieren y pueden invitarlo. Y esta es la oración que puedes hacer, invitarlo a entrar a tu corazón. No dejes que pase esta oportunidad, no dejes que pase este día, no dejes que la amargura, la tristeza, que los pensamientos aquellos que turban vuestra vida sigan estando, sino deja que Cristo entre. Pedile, Señor, no te vayas, quédate, entra y llena con nosotros, entra y habita en mi corazón, entra y llena mi vida, entra y llena mi espíritu, llena mi cuerpo, llena todo mi ser para alabarte y para bendecirte. Señor, este día termina, pero comienza un nuevo día, comienza un nuevo despertar, comienza algo precioso, comienza algo distinto, porque es diferente, porque tú estás en mí, porque tú vas con nosotros, porque tú llenas todo en todo, porque tu gloria resplandece, tu luz vino para alumbrar y para traer redención. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos.